Muy buenas noches a todos. Nos volvemos a encontrar. Hoy día creo que va a ser una sesión bonita, interesante. Vamos a invocar al Espíritu Santo, como siempre, pedirle que de verdad abra nuestros corazones, nuestras mentes para poder escucharlo y sobre todo para enardecernos interiormente al contemplar lo que tanto el apóstol Pablo como sus compañeros y la primitiva iglesia han hecho por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, hoy que celebramos a la Virgen del Carmen, por su intercesión, por la intercesión de nuestra Madre, te pedimos que nos des tu Espíritu. María siempre ha atraído al Espíritu. Te pedimos que lo atraiga hoy día sobre nosotros, sobre nuestras inteligencias, para que también se enardezcan nuestros corazones y podamos crecer en el amor a ti, que es en última instancia lo que todos queremos, en ese camino hacia la santidad. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre bueno, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Hoy día vamos a cambiar un poquito la metodología. A ver, les explico. Teníamos comenzamos ya la segunda fase, es decir, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28, digamos, tenemos que terminar todavía. Ahora nos corresponde entre hoy y el próximo jueves los capítulos 13 al 21. Entonces, supuestamente deberíamos haberlos dividido. Son 8 capítulos, 4 hoy, 4 el próximo jueves. No, he cambiado la metodología por eso. Vamos a ver los 8 capítulos, pero solamente con un solo tema, que es el tema de los viajes. Y vamos a dejar para la próxima semana cosas muy particulares. Por ejemplo, el capítulo 16, que es el Sínodo de Jerusalén, con todos los temas que eso tiene. Las persecuciones, los distintos discursos, algunos personajes que me parecen importantes ver. Entonces hoy día nos vamos a dedicar fundamentalmente a los 3 viajes, a los 3 primeros viajes. El cuarto es a partir del capítulo 21, como ustedes lo saben muy bien. Entonces, si leyeron del 13 al 17, ya les toca leer mañana para ponerse un poquito al día. Entonces, vamos a comenzar. Antes que nada, quisiera que podamos dimensionar lo hecho. Es decir, verdaderamente hay que dimensionar las proporciones de lo que significa el esfuerzo que ha hecho San Pablo en sus 3 primeros viajes, que en realidad al final terminamos con que son 5 o 6 viajes, ¿no? Entonces, lo primero que creo que es importante mencionar es, simplemente un resumen de los capítulos. El capítulo 13 y 14 es el primer viaje. Desde el 15 versículo 40 hasta el 18 versículo 22 es el segundo viaje. Y del capítulo 18 versículo 23 hasta el capítulo 21 versículo 14 termina el tercer viaje. ¿Ok? Ahora, tengamos en cuenta un par de cositas. San Pablo, después de su conversión, ya lo veíamos la vez pasada, se había quedado en Damasco evangelizando. Y después de Damasco, cuando él decía que se había ido a Jerusalén, en realidad San Lucas omitió decir que había estado en Arabia con los nabateos. Entonces, lo primero que quiero dimensionar es la cantidad de kilómetros que ha caminado este hombre, o que ha peregrinado este hombre. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que de Damasco a la parte baja de Arabia, que es donde él evangeliza a los nabateos, ahí nomás tenemos 1200, 1300 kilómetros, ida y 1200, 1300 de regreso. Vayan sumando. El primer viaje comienza en Antioquía, como ustedes lo saben muy bien, y va a terminar en Antioquía. Entonces, pasa por Chipre, ahora lo vamos a ver ya con detalle, pasa con Chipre, pasa al Asia Menor. Entonces, lo que nosotros podemos es comenzar a dimensionar, ahí vamos a ver. Todo esto es lo que San Pablo va a evangelizar. Fíjense, encima de Jerusalén está Damasco y encima de Damasco, Siria, Antioquía. De ahí va a partir. Pero antes ha estado en Damasco y en toda la parte baja de Arabia, como ya lo he mencionado. Muy bien, de Antioquía a Chipre, de Chipre
a Asia Menor, recorriendo todas las ciudades y los pueblos que tiene ahí, 2.200, 2.300 kilómetros. ¿Ok? He ido sumando, he hecho un trabajito así de Google Earth y de distancias en Google, averiguando distancias. Más o menos tendríamos 2.200, 2.300 kilómetros en este primer viaje de San Pablo. En el segundo viaje de San Pablo, sabemos que esa es un poco toda la zona que él va a recorrer. Todo lo que estamos viendo ahí, desde Siria, tenemos Capadocia, Licaonia, Galacia, Asia, eso es un poco todo lo que va a ir él recorriendo. También para que dimensionemos distancias. Miren, fíjense, ahí está. Todo eso es la actual Turquía, como todos ustedes lo saben muy bien, ¿no? Y de ahí él va a pasar hacia Macedonia, lo que hoy día es Grecia. Muy bien. En el segundo viaje, él va a partir, vamos a ponerlo aquí, él va a partir una vez más en realidad hay un entre viajes, porque en el primer viaje él termina en Antioquía, pero luego se va de Antioquía a Jerusalén. ¿Y se va a qué? Al concilio de Jerusalén. Pero dice que en el camino va evangelizando, va hablando, va predicando, en fin. Ida y vuelta, ahí nomás tenemos 1.000 kilómetros más. De Antioquía a Jerusalén son 500 kilómetros más o menos, un poquito más de 500, pero digamos 500, 1.000 kilómetros más. Entonces ya vamos como 1.500 o un poco más por dos en Arabia, digamos 3.000 más los 2.000 del primer viaje, 5.000 más 1.000 de ese entre viajes son 6.000. Segundo viaje. Comienza en Antioquía otra vez. Y de Antioquía va a pasar, pero ahora ya no va a ir en barco a Chipre, no, ahora va a ir caminando hacia Tarso. De Tarso va a ir subiendo por Derbe, Listra, Antioquía de Pisidia. Y de ahí él quiso ir a Éfeso directamente. Pero dice que el Espíritu Santo se lo impidió y entonces se tuvo que subir hacia arriba, hacia donde dice Asia Menor, hacia ahí subió, recorriendo toda la Galacia. Por eso se llama el país de los Gálatas, digamos, y le dio la vuelta por el mar de Marmara, por acá arribita, y terminó en Troas. Y de Troas pasó a Macedonia, de Macedonia pasó a Grecia, Atenas, Corinto, y de Corinto volvió a Éfeso, y de Éfeso regresó a Antioquía. Todo eso, 3.800 kilómetros más. ¿Ok? Vale, sigan sumando. Termina en Jerusalén, este segundo viaje. Y de Jerusalén él se va a Antioquía, porque se va a descansar y dice que se queda en Antioquía un tiempo. Ahí hay 500 kilómetros más. El tercer viaje, vamos a volver a dimensionar. El tercer viaje teníamos entonces el quinto, ese es el segundo viaje, ese es todo lo que recorrió en el segundo viaje. ¿Ok? Fíjense cómo parte desde Antioquía, recorre todo, cruza la Galacia, cruza a Misia, se va hasta Troas, de ahí pasa a Macedonia y de ahí Grecia. ¿Ok? Muy bien. De ahí, en este tercer viaje, fíjense, comienza en Antioquía, pasa igual a Tarso, Cilicia, ahora sí va directamente a Éfeso, como podrán ver. Y de Éfeso va recorriendo por mar la costa, vuelve a llegar a Troas, de Troas vuelve a pasar a Macedonia, se vuelve a Corinto y dice que, como lo estaban molestando y persiguiendo, regresa de Corinto a Macedonia, de ahí cruza a Éfeso y de Éfeso barco hasta Tiro, de Tiro a Cesarea y de Cesarea a Jerusalén, donde va a terminar el tercer viaje. Ese tercer viaje son 4.200 kilómetros, más o menos 4.200 kilómetros. Si sumamos todo, estamos sobre los 12.000, entre 12.000 y 13.000 kilómetros. 12.000 y 13.000 kilómetros recorridos por el apóstol Pablo, que lo podemos dimensionar. Ahí están todos los viajes incluidos. Bueno, está incluido el viaje a Roma, donde también él va evangelizando, ¿no? Pero por lo menos quedémonos con los tres primeros. Fíjense, todas estas líneas de colores son todos los sitios donde ha estado San Pablo recorriendo. ¿Ok? Entonces, empecemos diciendo que por lo menos ha recorrido alrededor de 12.000, 13.000 kilómetros. Y los viajes de hace 2.000 años no eran los viajes de hoy. ¿Ok? Eran viajes riesgosos, eran viajes, en fin, que estaban llenos de incomodidades, eran viajes que verdaderamente eran peligrosos
y muy complicados de hacer. ¿Ok? Lo segundo que quiero que dimensionemos es la cantidad de ciudades que San Pablo ha recorrido y en las cuales ha estado y ha predicado. 32 ciudades. 32 ciudades. Aquí tenemos un mapita de todas las ciudades que él ha recorrido. Desde Antioquía, Pisidia, Anfípolis, Apolonia, Azón, Atalía, Atenas, Berea, Cencrea, Cesarea, Corinto, Derbe, Éfeso, Filipos, Iconio, Jerusalén, Listra, Mileta, Neápolis, Pafos, Pátara, Perge, Salamina, Seleucia, que es el puerto de Antioquía, Sidón, Tarso, Tesalónica, Tiro, Tolemaida, Troas. Sumémosle a eso Esmirna, Pérgamo, es decir, 32 ciudades recorridas y evangelizadas por el apóstol. Es el segundo elemento que creo que es importante dimensionar. Tercer elemento a dimensionar es el mismo San Pablo, la persona de San Pablo. ¿Ok? Cuando él escribe la carta a los corintios y que está un poco molesto con los corintios, les dice lo siguiente: porque ustedes dicen que mis cartas son severas y fuertes. Mis cartas son severas y fuertes, mientras que mi presencia, la presencia de mi cuerpo es pobre y mi palabra despreciable. Así les dice San Pablo a los corintios. Mi presencia es poca cosa para ustedes, mi palabra es despreciable, porque claro, su presencia era poca cosa. ¿Por qué? Porque era bajito, 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 bajito. Hoy día diríamos chato. O sea, San Pablo era bajo. Entonces les parecía pues despreciable a los corintios, a los de Corinto, ¿no? A los corintios. Entonces así les dice. Y por otro lado, San Pablo tenía una salud muy débil, muy débil. Acuérdense cuando hemos visto a San Lucas, cómo era su médico, que lo acompañaba y lo ayudaba y lo curaba. Segunda característica de San Pablo es que verdaderamente era un hombre culto. Él había sido educado en 3 culturas. La cultura hebrea, ciertamente, por sus padres. La cultura griega, porque él está dentro del mundo griego de aquella época, en Tarso, y la cultura romana. Entonces, este hombre, que es un hombre culto, está educado en 3 culturas. San Pablo hablaba de manera fluida el griego y el arameo, de manera fluida, ¿ok? Su inteligencia, la inteligencia de Pablo, o sea, era una inteligencia intuitiva, estudioso, ¿no? Más que razonamiento discursivo, San Pablo tenía una visión inmediata de los temas de la fe. ¿Ok? Ustedes dirán, bueno, pero eso es positivo, eso no es una carga necesariamente. No, es que San Pablo es un hombre que medita mucho, piensa mucho y lo vemos reflejado en sus escritos. Él hace teología, evidentemente, ¿no? Ahora entremos un poquito en su temperamento. Hay una descripción que se hace de San Pablo, que la leo rápidamente y de ahí la quiero de alguna manera desmenuzarla. Dice esta descripción: el apóstol poseía un temperamento de jefe, voluntad de hierro, constancia inquebrantable, sentido para la iniciativa, extraordinaria capacidad de trabajo y extraordinaria resistencia. Su temperamento además era apasionado, impetuoso, dominante. Se entregaba de modo total al amor o al odio. Sin embargo, junto a su férrea voluntad, tenía también un alma sensible. Vamos a desmenuzar un poquito estas características que me parecen muy interesantes para entender y dimensionar quién es el hombre que lleva adelante todo esto. Lo primero es que recordemos quién es San Pablo, un perseguidor acérrimo. Ahí lo vemos al fondo mientras apedrean a Esteban. Un perseguidor acérrimo. Su carácter es violento, es impaciente, es de extremos, San Pablo, de extremos. Pero es un convertido radical, sin medias tintas, sin medias tintas. Vive verdaderamente el mandato del Señor de una manera heroica. Ha sido marcado por Cristo, él tiene la experiencia de estar marcado por Cristo y no cree en las componendas humanas ni simplemente en las medias tintas y en la mediocridad y en la tibieza. ¿Cuánto para aprender de este Señor? Todos nosotros, ¿eh? Hay que aprender.
porque no cree pues en las medias tintas, y nosotros somos unas malaguas muchas veces como apóstoles, que nadie nos cree porque somos unos malaguosos, tibios de espíritu. San Pablo no, San Pablo era un convertido radical, radical. Hoy día diríamos, es que ese es un fundamentalista, diríamos hoy día. Bueno, como nos dicen a muchos, ¿no? Fundamentalista. Bueno, está bien, bendito sea que somos fundamentalistas, ¿no? Por otro lado, San Pablo era verdaderamente un hombre enamorado de la cruz, enamorado de la cruz. Él vive su vida con razones de valor absoluto, negro o blanco. Y por otro lado, no hay límites que él no pueda superar y que la gracia no pueda superar con él. El amor de Cristo lo apremia, como él mismo dice, su alma se consume por dentro, dice en el capítulo 17, cuando él contempla la idolatría en Grecia. Es un hombre que vive de absolutos, simplemente de absolutos. Por otro lado, Pablo es un justiciero. Un justiciero. Fíjense lo que dice en Hechos 16:35. Llegado el día, los pretores enviaron a los lictores, eran 12 niveles, la próxima semana vamos a hablar de ellos, a decir al carcelero, ¿se acuerdan cuando lo meten preso en el capítulo 16? Con Silas, están en el segundo viaje, los meten presos y entonces los quieren sacar, el carcelero los quiere sacar y le dice, no, váyanse nomás, los lictores dicen que se vayan, que se vayan. Y San Pablo dice, ¿ah, sí? No, nos han azotado con varas a 2 romanos, que vengan ellos y que me lo digan en mi cara. Es que San Pablo es un justiciero. Llegado el día, los pretores enviaron a los lictores a decir al carcelero, pon en libertad a esos hombres. El carcelero transmitió estas palabras a Pablo. Los pretores han enviado a decir que te suelte. Ahora pues sal y márchate. Pero Pablo le contestó, después de habernos azotado públicamente sin habernos juzgado, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, nos han echado a la cárcel y ahora quieren mandarnos de aquí a escondidas. Eso no, vengan ellos a sacarnos. Es un justiciero. Además, no solamente justiciero, sino vengativo. ¿Ok? Por otro lado, San Pablo verdaderamente es un enamorado de Cristo. O sea, es un hombre violento, pero verdaderamente enamorado de Cristo. Esta foto la encontré, es Pedro y Pablo con Jesucristo, ¿no? Me pareció de verdad, muy bonita la foto, muy dulce, la manera como los dos eran unos apasionados por Cristo, unos enamorados por Cristo resucitado, enamorados de la causa de Cristo, encendidos por dentro con fuego del Espíritu verdaderamente, ¿no? O sea, luego San Pablo es un incansable, es un viajero incansable, y hemos visto 12.000, 13.000, 14.000 kilómetros recorridos, es absolutamente incansable, y eso nos habla también de su generosidad, por otro lado, ¿no? O sea, San Pablo, dominante, impetuoso, de entrega total, de amores y odios, como decíamos al principio. Por otro lado, un hombre con un alma fina. ¿Y dónde descubrimos esa alma fina? Que además también es su carga, porque eso lo hace más pesado a San Pablo, ¿no? De alguna manera. Lo encontramos porque verdaderamente San Pablo es un buen amigo. Léanse el capítulo 16 de la carta a los romanos y van a descubrir que San Pablo menciona 27 nombres de amigos que son sus amigos cercanos, ¿ah? Amigos cercanos. Bernabé, Lucas, Juan Marcos, Silas, Timoteo, Epafras, Epafrodito, Sosíprato, Aristarco, Segundo, Tíquico, Trófimo, Urbano, Gayo, Aristarco, Febe, mujeres, Trífana, Pérside, Aquila y Priscila. O sea, San Pablo tiene un montón de gente a la cual saluda, que son sus colaboradores, que son sus amigos, que son verdaderamente gente cercana a él. O sea, San Pablo creaba círculos de amistad. Era empático, a pesar de que era muy violento y dominante, pero era empático, era un hombre de alma sensible, ¿no? Le interesan los problemas de los demás, se interesa por los problemas de la iglesia de Jerusalén, o sea, es un hombre, acuérdense, cuando termina el tercer viaje y manda a traer a los presbíteros, es decir, a los obispos de Éfeso,
a Mileto, se pone a llorar con ellos al despedirse. O sea, San Pablo es un hombre sensible, profundamente sensible. Y por último, es un hombre que tiene oficio, trabaja, ahí está tejiendo justamente acuérdense que era el tejedor de lonas, está tejiendo lonas en la casa de Aquila y de Priscila, ¿no? Entonces San Pablo era un trabajador, era un hombre, de verdad, muy hacendoso y sabía trabajar y trabajaba. Y él se ufana y dice, yo me he mantenido con mis propias manos, dice, ¿no? Entonces, dimensionemos bien todo esto que hemos recorrido. La cantidad de kilómetros, la manera como se viajaba en aquella época, la cantidad de ciudades y el temperamento que tiene San Pablo, que es positivo para algunas cosas y es una carga para otras cosas y para otras realidades. ¿Ok? Entonces, creo que es importante haber dimensionado esto. Y San Pablo termina este dimensionamiento que creo que nos da una idea interesante. Vamos, agarren sus Biblias y vamos a la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 desde el versículo 21. Capítulo 11 de la carta a los Corintios, versículo 21. Voy a leer desde el versículo 20, pero esto es lo que San Pablo ha vivido, para que ustedes dimensionen. Gustosos ustedes soportan a los fatuos, a los vanidosos. Ustedes, vosotros que sois unos insensatos, soportáis que os esclavicen, que os devoren, que os roben, que os engrían, que os abofeteen. Para vergüenza vuestra lo digo, nos hemos mostrado débiles. Si alguien presume de alguna cosa, es una locura lo que digo. También yo puedo entonces presumir de lo mismo. ¿Que son hebreos? Yo también. ¿Que son israelitas? Yo también. ¿Que son descendencia de Abraham? Yo también. Ministros de Cristo. Voy a decir una locura, dice San Pablo. Yo más que ellos. Más en trabajos, más en cárceles, muchísimo más en azotes, en peligro de muerte, muchas veces. 5 veces recibí de los judíos los 40 azotes menos uno. 39 azotes era la costumbre. 3 veces fui azotado con varas. Una vez he sido lapidado, lo hemos visto en estos capítulos. 3 veces he naufragado. Un día y una noche pasaba en alta mar. En mis frecuentes viajes me he visto en peligro de ríos, peligro de salteadores, de ladrones, peligros de los de mi raza, de los judíos, peligros de los gentiles, que también tuvo problemas, acuérdense, en Grecia, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros en mar, peligros entre los falsos hermanos, trabajos y fatigas, noches sin dormir muchas veces, hambre, sed, muchos días sin comer, frío, desnudez. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrace? Fíjense la descripción extraordinaria que hace de lo que él ha vivido, porque verdaderamente es fuerte todo lo que él ha hecho y todo lo que él ha vivido. Muy bien, habiendo dimensionado esto, ahora voy a entrar en los 3 viajes, con los 2 pequeños viajes, entre viajes, que lo he llamado, y en cada viaje voy a desarrollar 5 temas, muy rápidos. El primer tema va a ser cosas generales, que en cada viaje, ¿qué cosas generales hay? Lo segundo es qué han evangelizado, qué lugares han evangelizado. Tercero, las ciudades que han recorrido y que han hecho en alguna medida en ellas. Cuarto, cuáles han sido los frutos apostólicos de lo que han hecho, de lo que ha hecho Pablo con los compañeros en cada uno de los viajes. Y por último, algunos hechos relevantes. No quiero tocar todos los hechos relevantes porque la próxima semana vamos a ver algunas cosas puntuales. ¿Ok? Entonces, comencemos un poco con... bueno, yo les tenía aquí preparado algunos... Aquí tenemos algunos de los amigos de San Pablo, San Bernabé, San Lucas, de ahí tenemos a San Marcos, San Juan Marcos, que va con él en el primer viaje, Silas, que va también con él, Timoteo y Tito, que van en otro viaje, Aquila y Priscila, o Aquila y Priscila, que son sus amigos de Corinto, en fin. Muy bien, entonces entramos al primer viaje, capítulos 13 y 14, es el primer viaje.
13 y 14. Lo primero que hay que decir es que en este primer viaje son San Pablo y Bernabé los que, San Pablo y Bernabé, ahí les están imponiendo las manos, los que van a salir de viaje salen de viaje conjuntamente con Marcos. Estos son los que van a salir en este primer viaje. Este viaje transcurre entre los años 45 y 48 de nuestra era, después de Cristo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué cosa es lo que han evangelizado? Lo que han evangelizado es, empezando, han bajado, vamos a poner primero de dónde, este es el primer viaje. Han salido de Antioquía y han bajado al puerto de Antioquía, que está más o menos a unos 22 kilómetros, que se llama Seleucia, y de Seleucia han cruzado a Salamina, o como se llama, a Chipre, a la isla de Chipre, a la ciudad de Salamina, que ya no existe hoy en día, que es una ciudad, en realidad lo único que hay son unas pequeñas ruinas a unos kilómetros de la actual ciudad de Famagusta, que sí existe, pero la ciudad de Salamina ya no existe, ¿ok? De esta ciudad de Salamina van a recorrer prácticamente todo Chipre, hasta que llegan a Pafos, ¿ok? Hasta que llegan a Pafos. Vamos a ver un poquito esa llegada. Tenemos este viaje, ahí lo podemos ver con absoluta claridad, cómo van ellos, cómo va San Pablo y Bernabé y Juan Marcos, van hasta Pafos. De Pafos van a cruzar el Mediterráneo y van a terminar en el puerto de Atalía, que es el puerto de Perge. En realidad no se detienen ahí y van inmediatamente a Perge. Y ahí ocurre una cosa desagradable. Juan Marcos los deja. Es decir, Juan Marcos en ese momento dice, no, yo no los sigo acompañando, yo me quedo aquí en Perge, y se da media vuelta y se regresa Juan Marcos. Con lo que San Pablo se pone muy molesto con Juan Marcos, y ya ustedes se habrán dado cuenta cuando leyeron que en el segundo capítulo, cuando van a salir al segundo viaje, Bernabé le dice, bueno, pues llevamos a Juan Marcos. Y Pablo le dice, ¿estás loco? Ese sinvergüenza nos abandonó en el primer viaje. De ninguna manera. Se pelean entre Pablo y Bernabé comenzando el segundo viaje, y Pablo se va con Silas. Y Bernabé se va con Marcos. Entonces, en esa ciudad de Perge es donde San Pablo, aquí la podemos ver, quizá esta de aquí es mejor, en Perge es donde Juan Marcos los deja y se va. De Perge suben a Antioquía de Pisidia, que es otro Antioquía, no es el Antioquía donde Pablo hace su centro de operaciones, esta es Antioquía de Pisidia, ¿no? De Antioquía de Pisidia van a bajar a Iconio, Listra y Derbe. Van evangelizando, tienen problemas en estas ciudades, los van persiguiendo, como hemos leído cuando hemos leído estos capítulos, ¿no? Y finalmente llegan a Derbe. Ellos se han podido regresar, imagínense que si hubieran seguido yendo hacia la derecha, hubieran llegado a Tarso, ¿ok? El pueblo de Pablo. O sea, Pablo estaba relativamente cerca de su pueblo. Si quieren lo dimensionamos. De Listra a Derbe, hay más o menos 100 kilómetros. Digamos que hay un poquito más de Derbe a Tarso. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que hacen? Ese es el temperamento de Pablo, ¿no? Dice, ahora nos regresamos sobre nuestro caminar, nos vamos a regresar porque lo que hay que hacer ahora es consolidar las iglesias. Y entonces se regresan y de Derbe van a Listra, a Iconio, Antioquía, Perge, y ahí se van a embarcar, y ahí sí van directamente a Antioquía, ya no vuelven por Chipre, ¿ok? ¿Qué hacen en ese momento? ¿Cuáles son? Pasamos al siguiente tema de cada viaje, que es los frutos apostólicos. Primero, el fruto apostólico que han evangelizado, la isla de Chipre. Eso es lo primero. Lo segundo que han evangelizado, este pedazo
de lo que se llama el Asia Meridional o Asia Menor, es una parte del Asia Menor. Acordémonos que han convertido al procónsul Sergio Paulo, lo han convertido, y eso no es poca cosa, porque la conversión de un procónsul romano significa en última instancia que se comienza a convertir la gente que está bajo ese cónsul romano. Entonces, no es poca cosa que hayan convertido a Sergio Paulo. En Listra, fíjense, miren Listra, ahí evangelizan y convierten a Timoteo. Timoteo es uno de los discípulos más queridos de San Pablo. ¿Ok? Timoteo lo va a acompañar en los siguientes viajes. Entonces convierten a Timoteo y por último, mientras van volviendo, van estableciendo también presbíteros, es decir, la jerarquía de cada una de las iglesias. O sea, los frutos apostólicos que han tenido en este viaje son grandes. Evangelizan Chipre, evangelizan toda esa área de Asia, tienen nuevos discípulos en cada ciudad, convierten a un procónsul, convierten a Timoteo y lo hacen discípulo a Timoteo, y la organización de las iglesias al final. Hechos relevantes de este primer viaje, pues nada, este primer viaje, ahí vemos a Timoteo, que es este discípulo querido de Pablo, que lo han convertido. En este primer viaje, los hechos relevantes son, primero, que el Evangelio se ha posesionado tanto de Chipre como de esa parte del Asia baja de lo que hoy es Turquía. ¿Ok? Segundo, han convertido a un procónsul, y a ese procónsul se va a deber que luego vengan mucho más conversiones y que la zona vaya siendo cristianizada. Otro hecho relevante, Juan Marcos, que los abandona, los deja y se pelean con él, y lo cual luego va a traer la pelea entre Pablo y Bernabé, que son íntimos amigos, ¿no? Son perseguidos, y eso va curtiendo a los apóstoles. A Bernabé y a Pablo como apóstoles los va curtiendo el ser perseguidos, y los van persiguiendo en cada ciudad. O sea, verdaderamente la promesa de Cristo de que los van a perseguir se cumple absolutamente. Y curan un paralítico en Listra. Son un poco los hechos relevantes de este primer viaje. Luego hay un entreviaje. Regresa, ya hemos visto que ha regresado a Antioquía. Pero luego tienen que ir a discutir a Jerusalén este tema sensible de la circuncisión o de asumir la ley de Israel, los convertidos, los cristianos. Y entonces de Antioquía, miren el mapa, se van hasta Jerusalén. ¿Okay? Eso ocurre en el año 50, que es el año donde se produce justamente el concilio de Jerusalén. Ese concilio lo que hace es acordar que los cristianos gentiles sobre todo, pero también los judíos, aunque ya estaban circuncidados, primero, no se tengan que circuncidar. Segundo, ¿por qué? Porque la salvación ya viene por Jesucristo, no viene por ser hijos del pueblo de Abraham, hijos de Israel. Viene por Jesucristo la salvación. ¿Ok? Entonces, verdaderamente es importante el que ellos hayan bajado a Jerusalén desde Antioquía, hayan estado con los apóstoles. El concilio lo preside, lo vamos a ver la próxima semana, lo preside Santiago. Hay dos discursos muy importantes, uno de Pedro y uno de Santiago, donde establecen esto, hacen una carta, dicen nosotros y el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido esto. A partir de ese momento, y luego le piden a Pablo y a Bernabé, y con Pablo y Bernabé mandan a Silas de Jerusalén a Antioquía a que le comuniquen eso a los hermanos. Y le comunican a los hermanos. Pero además es interesante, lo habrán leído, que Pablo, esta cartita, la va enseñando en todos los sitios donde él va yendo. Acuérdense que Pablo siempre entra primero a la sinagoga, siempre evangeliza primero a los judíos. Y cuando los judíos no le hacen caso, entonces rompe con ellos y se va a evangelizar gentiles. O en paralelo está evangelizando judíos y gentiles. Muy bien, ahí hemos visto verdaderamente que San Pablo había evangelizado también toda la parte de Fenicia. Él había bajado fíjense,
volvemos a poner un poquito esto. Él había bajado de Antioquía a Jerusalén, pero baja por todo lo que hoy es el actual Líbano, luego va bajando a Fenicia, Tiro, Sidón, ¿se acuerdan de esas ciudades? Luego va a pasar por Samaria y él va contando, dice San Lucas, va contando con detalle la conversión de los gentiles, lo cual producía pues una gran alegría, así dice San Lucas. Segundo viaje, comenzamos el segundo viaje misionero. Este viaje se da entre los años 50 y 53, ha pasado ya el Concilio de Jerusalén, que ha sido el año 50, 50 y 53. ¿Quiénes son los que van a evangelizar en este viaje? San Pablo con Silas. Se peleó con Bernabé, Bernabé se fue con Marcos y se fue. Y Bernabé también se ha ido a evangelizar, no se ha quedado en Antioquía de brazos cruzados. Pablo y Silas van a partir en este viaje y es interesante. Y en Listra, cuando pasen por Listra, fíjense, aquí tenemos el segundo, este es el segundo viaje, ¿no? Bueno, el primero lo tenemos aquí en azul y en amarillo, el segundo es un poco todas las líneas rojas, ¿ok? Se dan cuenta que ahora ya no se van por mar, sino ahora van a comenzar a caminar. Y cuando pasan por Listra, le piden a Timoteo que los acompañe, ¿ok? Entonces ya es un tercer acompañante. Y luego, fíjense, vamos hasta Acaya, ¿ok? Vamos hasta Acaya, que es en Grecia. Ahí están Pablo y Silas ya caminando. Y vamos hasta Acaya, que es en Grecia. Y ahí, Aquila y Priscila, ese matrimonio, lo comienzan a acompañar a Pablo y se van con él desde Cencreas, que está justamente aquí en la Acaya en Grecia, los acompaña, Aquila y Priscila lo acompañan a Pablo hasta Éfeso. Entonces, en este viaje ha estado Pablo, Silas, Timoteo, Aquila y Priscila. Esos son un poco los que han estado acompañando a Pablo en este viaje. ¿Qué cosa es lo que han evangelizado? Volvamos un segundo al mapa de lo evangelizado. ¿Qué han hecho? Vamos a ver si creo que... Sí, este es el mismo mapa que tengo más adelante. Han evangelizado, fíjense, si nos fijamos bien, han evangelizado Siria, toda la parte de Antioquía, de donde parten. Luego pasan a Cilicia, ¿no? O sea, comienzan a recorrer el Asia Menor, ¿no? Entonces, pasan a Cilicia, luego pasan a Capadocia, cruzan Capadocia, que es donde está Derbe, Listra, eso. Pasan a Galacia, ¿no? Licaonia inmediatamente, luego la Panfilia, que está acá abajo en amarillo, luego Pisidia, y en el momento en que van a cruzar hacia Éfeso, el Espíritu Santo se los lleva para arriba, ¿no? Se los lleva para arriba y comienzan a evangelizar. Dicen que Pablo quiso ir a Bitinia, que está más arriba, Bitinia y el Ponto, pero que el Espíritu Santo tampoco se lo permitió. Y entonces termina en Troas, en la parte aquí arriba de Asia, ahí termina, en Troas. ¿Ok? Fíjense, aquí podemos verlo con más claridad, donde dice Imperio Persa, aquí al costadito de Lesbos, un poquito más arriba de Lesbos, ahí está Troas. Y de Troas va a cruzar hacia Macedonia, ¿ok? En realidad, hacia Macedonia, eso que dice Tracia, todo eso formaba parte también de Macedonia. Entonces va a cruzar a Macedonia y en Macedonia simplemente hace pie en Samotracia, que es una isla, y llegan a Neápolis. Aquí lo podemos ver, está claro, arriba tienen ustedes Abilene, dice, al costado no veo bien Abdele, ven Filipos, abajo de Filipos, el puerto de Filipos, es Neápolis.
yo tuve la suerte hace 7 años de hacer un poco el recorrido de Pablo en Grecia. Y justamente la primera ciudad a la cual fuimos fue Neápolis, y de ahí fuimos a Filipos, de ahí fuimos a Antioquía, de Antioquía pasamos a Derbe, de Derbe pasamos a Atenas, de ahí a Corinto, y ahí terminó nuestro periplo hace 7 años. Entonces Pablo va a llegar a Filipos, y en Filipos es donde va a tener una primera convertida, que es una mujer muy interesante, una mujer muy interesante que lo va a ayudar luego a Pablo también en muchas otras cosas, sobre todo lo va a ayudar económicamente. De Macedonia pasan a Grecia, o sea, fíjense, hemos pasado de Filipos a Tesalónica, de Tesalónica hemos bajado a donde dice Berea, ese pueblo de Berea, y luego inmediatamente recorren toda la Macedonia y cruzan ya a Grecia, entran a Grecia y llegan a Atenas. Y ahí Pablo se queda también un tiempo en Atenas, ahí es donde predica su gran prédica al Areópago, en el Areópago, donde los que lo escuchan le dicen, no, ya te vamos a escuchar otra vez, porque verdaderamente esto de que nos hables de la resurrección, no te creemos, ¿no? Entonces termina y luego va a terminar en Corinto. Ustedes ven, Atenas está acá y Corinto. La distancia entre Atenas y Corinto, según mi Google Map, más o menos es de 80 kilómetros, para que se hagan una idea. ¿Ok? Y en Corinto, finalmente, van a ir al puerto de Corinto. El puerto es Cencreas. Ahí San Pablo hace un voto, dice, se rapa la cabeza, y se embarca conjuntamente con Aquila y Priscila, se embarca y se van a Éfeso. Cruzan y se van hasta Éfeso, nuevamente al Asia. ¿Ok? Y en Éfeso se va a quedar buen tiempo y en fin. Y de Éfeso ya directamente a Cesarea y a Jerusalén. Esto es un poco el recorrido de las ciudades que han hecho en este segundo viaje. Se han embarcado con Aquila y Priscila, que son sus grandes amigos, ¿no? ¿Cuáles han sido los frutos apostólicos de este segundo viaje? Primero, han consolidado las iglesias del Asia Menor. Acuérdense, nuevamente vemos ellos se suben a Tarso y de Tarso pasan por Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, iglesias que ya habían evangelizado o lugares que ya habían evangelizado. Lo que hacen es volver a consolidar, volver a predicar a Cristo, volver a remover la fe y volverla a solidificar entre ellos. Luego han estado presentes informando en cada una de estas ciudades lo que ha acontecido en el Concilio de Jerusalén, como les dije hace un rato. Luego, al nuevo discípulo que tenían, que habían convertido, ahora lo han llevado con ellos, Timoteo. Eso significa mucho para Timoteo, porque Timoteo va a terminar siendo obispo, presbítero, y va a dar muchos frutos también Timoteo. Muy bien. Luego Pablo se va a enfermar en Galacia, ¿ok? Se enferma y eso hace que él evangelice a los Gálatas en ese momento, enfermo. Es un fruto apostólico, ciertamente el Señor y el Espíritu Santo de alguna manera aprovechan de la enfermedad de Pablo o permiten la enfermedad de Pablo para que él pueda evangelizar a los Gálatas. Evangelizan toda la Macedonia, como lo hemos visto, ¿no? Toda la parte de Filipos, Tesalónica, que es muy importante la evangelización de Tesalónica, muchas conversiones ahí, y finalmente bajan a Grecia, donde evangelizan Atenas y Corinto, donde hacen nuevos discípulos. Los nuevos discípulos son Aquila y Priscila, quienes van a terminar. Estos Aquila y Priscila, ¿por qué son tan importantes? Primero, porque se hacen amigos de Pablo, pero segundo, porque van a evangelizar Aquila y Priscila a un señor que se llama Apolo, del cual también han leído. Vamos a hablar de Apolo la próxima semana, porque claro, no participa de ninguno de los 3 viajes de San Pablo, ¿ok? Pero Aquila y Priscila lo van a evangelizar a Apolo, lo van a terminar de llevar por el camino de Cristo. Y Apolo
no voy a decir que tiene la estatura de San Pablo, ni mucho menos, pero es un grandísimo apóstol en la zona de el Asia y en Grecia luego porque inmediatamente que Aquila y Priscila lo terminan de evangelizar bien, él se va a Corinto con cartas que lo recomiendan y se pone a predicar a todo el mundo, ¿ok? Y dicen que tenía una capacidad y un verbo espectacular, Apolo. Muy bien, Apolo es una de las conversiones en este viaje importantes. En Corinto se convierte Crispo, el jefe de la sinagoga, y Tito, que vivía al costado de la sinagoga. Tito va a ser un discípulo muy querido también de San Pablo, que lo va a acompañar en su tercer viaje a San Pablo y que va a ser muy importante. ¿Qué hechos relevantes tenemos en este segundo viaje? Primero, la pelea con Bernabé, se separa de Bernabé, su amigo de toda la vida, su amigo que lo había sustentado, apoyado, se separa. Segundo, se lleva a Silas, con lo cual tenemos a otro apóstol que es formado por San Pablo en este segundo viaje. Van a formar también a Timoteo y también a Aquila y Priscila. Otro hecho relevante es lo del Espíritu Santo, que dice que los detuvo en 2 ocasiones para que no siguieran adelante por donde él quería seguir, ¿ok? Pero bueno, la acción del Espíritu Santo es sumamente importante y creo que nosotros también tenemos que aprender de eso. El Espíritu Santo tiene que guiarnos en nuestra vida como apóstoles, ¿ok? Esto de la enfermedad de Pablo en Galacia, por si acaso lo encontramos en su carta a los Gálatas en el capítulo 4, ahí él cuenta esto, que él se enferma y que evangeliza a los Gálatas. Luego, volvamos un poquito aquí al mapa que teníamos del viaje, porque aquí hay un elemento importante. Arriba, en la punta de Asia, abajo de Tracia, donde dice Troas, que no se lee muy bien porque está un poco chico las letritas, Troas. ¿Saben quién se les une en Troas? Nada menos que San Lucas. San Lucas no lo dice, pero todos los comentaristas dicen que San Lucas se une y el argumento que dan es el siguiente. A partir de ese momento, el relato de San Lucas ya no es en tercera persona simplemente, sino es en tercera persona plural, pasa a nosotros. Es decir, comienza a contar lo que está sucediendo como si él estuviera ahí. Por lo tanto, muchos exégetas dicen, él estaba ahí. Él acompaña a Pablo y a Silas en este pedazo del viaje, por llamarlo de alguna manera. Entonces, creo que es sumamente interesante este hecho relevante. Lucas se les une en Troas y siguen adelante. Está la conversión de Lidia en Filipos, que es una mujer muy importante que va a sustentar a Pablo. Está la prisión de Pablo y Silas ¿dónde es que los toman presos a Pablo y a en Listra? Entonces, los azotan, los meten en la cárcel, pero el hecho relevante es que van a convertir al carcelero. Están en la cárcel, les habían amarrado los pies para que no se pudieran escapar, siguen amarrados y finalmente el carcelero se convierte y bautiza, los cura esa noche y bautizan a toda su familia. Toda la familia del carcelero es bautizada. Finalmente el viaje termina una vez más en Antioquía y de ahí en Jerusalén. Este viaje termina en Jerusalén y de ahí van a pasar a Antioquía a descansar un tiempo, es lo que uno puede interpretar. Terminan en Jerusalén y se van a Antioquía, es otra vez un entreviaje, ¿ok? No es un viaje, pero es un entreviaje, y en ese entreviaje ellos siguen evangelizando.
Muy bien. Pasamos entonces al tercer viaje rápidamente. El tercer viaje es del año 53 al 58. En ese viaje vamos a ver compañeros de San Pablo en este viaje: Timoteo, Tito, Lucas, Erasto, Sópatros, Aristarco, Gayo, Tíquico, Trófimo, Epáfras. Todos esos, de alguna manera, en alguna de las ciudades, acompañan a Pablo, evangelizan con Pablo, están con Pablo, en fin. Este viaje es sumamente importante porque en este viaje San Pablo va a escribir 4 de sus cartas: la carta a los romanos, las 2 cartas a los corintios y la carta a los gálatas. En este viaje las escribe. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que evangelizan en este viaje? Van a evangelizar Colosas, van a evangelizar, que está aquí un poco en la zona de Lidia, un poco más abajo entre Lidia, Pisidia, ahí está Colosas, van a bautizar la Odisea, que está también aquí en lo que es la zona de Caria, aquí lo vamos a ver con más, este es el tercer viaje. Entonces van a evangelizar, fíjense, ellos una vez más salen de Antioquía, Tarso, vuelven a repasar las iglesias, y en este viaje sí Pablo logra lo que él quería, que era ir o caminar hacia Éfeso. Fíjense, pasa por Colosas, pasa por la Odisea, llega a Éfeso, va a subir por Esmirna, Pérgamo, llega a Troas, que es donde se les unió Lucas en el anterior viaje, y vuelve sobre el camino anterior, solamente que en este viaje no va a ir a Atenas. Es un poco todo lo que han evangelizado. Como le decía, a partir de todas estas ciudades, y ha vuelto a repasar de alguna manera las ciudades en las cuales ellos ya habían estado. ¿Ok? Finalmente dice que van a encallar o van a tomarse el barco que se toman y van a ir a Tiro, que es la parte baja de Fenicia. De Tiro van a recorrer, de Tiro van a bajar a Tolemaida. De Tolemaida toman otro navío que los lleva a Cesarea, y de Cesarea directamente a Jerusalén, donde va a terminar este viaje. ¿Ok? De alguna manera, y aquí es importante, no solamente han consolidado las iglesias del Asia Menor, sino que han evangelizado alguna de estas iglesias que se llaman las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Se acuerdan las 7 iglesias del Apocalipsis? Muy bien, algunas de estas iglesias han sido evangelizadas por Pablo. La Odisea, Éfeso, Esmirna y Pérgamo han sido evangelizadas por Pablo. Lidia, ¿se acuerdan la que convirtió en Filipos? Era de aquí de Tiatira, Entonces, los frutos apostólicos de este tercer viaje es haber evangelizado de alguna manera alguna de estas que son hoy día, o que fueron de las 7 iglesias. Han consolidado ciertamente Macedonia, han consolidado Grecia en este viaje. La palabra se ha consolidado, se ha difundido más la palabra, han convertido a mucha más gente, que han terminado con la idolatría de Artemisa también en Éfeso, donde son perseguidos nuevamente, y van a bautizar a algunos discípulos que dicen que tenían el bautismo de Juan. Lo vamos a ver la próxima semana porque es parte de las curiosidades, pero resulta que Apolo, a quienes Aquila y Priscila terminan de evangelizar, solo había recibido el bautismo de Juan. ¿Qué significa eso? Que eran discípulos de Juan el Bautista. Discípulos. Pero Juan el Bautista, de alguna manera, los había también formado hablándoles de Jesucristo. Entonces, están iniciados en el camino del cristianismo, en el camino de Cristo, pero no tienen la plenitud, porque solamente habían recibido el bautismo de conversión, que era el bautismo de Juan. No habían recibido el bautismo de Cristo, el bautismo de Jesús, y no habían recibido el Espíritu Santo, cosa que va a recibir Apolo y van a recibir estos discípulos de Juan el Bautista que encuentra Pablo y a los cuales les impone las manos. Que se habla de 12 discípulos de Juan el Bautista ahí. Es parte de los frutos apostólicos de este viaje. ¿Cuáles son los hechos relevantes de este viaje? Los hechos relevantes es que Pablo se encuentra con este señor, que este profeta Ágabo
¿se acuerdan de Ágabo? Que le quita el cinturón a Pablo y se amarra los pies. Se amarra los pies. ¿Y qué le dice? El hombre de quien es este cinturón, así va a ser amarrado, hecho prisionero y entregado a los gentiles. Entregado a los gentiles. Eso es uno de los hechos relevantes de Pablo. Otro hecho relevante es que Pablo hace algunos milagros. Pablo no era de hacer muchos milagros, pero en este tercer viaje hace algunos milagros. Se quedó 2 años en Éfeso, muy importantes esos 2 años en Éfeso. Termina rompiendo con la sinagoga, forma un grupo aparte de discípulos, aparte de la sinagoga, que ciertamente son gentiles, son discípulos gentiles. Y finalmente, otro hecho relevante es que en Mileto se despide de, una vez más, de los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Éfeso fue un poco el centro de operaciones de este tercer viaje donde se quedó 2 años. Entonces se despide de ellos. Y el viaje, como les digo, termina ya en Jerusalén, donde lo van a tomar preso a Pablo y comenzará el cuarto viaje, del cual hablaremos no la próxima semana, sino la siguiente. Hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Como verán, verdaderamente la obra ha sido titánica. La obra de Pablo y de sus compañeros y de sus amigos y de sus nuevos apóstoles y sus condiscípulos y discípulos ha sido titánica, titánica. Solamente posible en un hombre que está llevado del Espíritu Santo. Solamente posible en un hombre que tiene la tenacidad y la fuerza interior porque tiene un corazón a prueba de balas, porque el corazón está quemándole por dentro, porque el Espíritu lo quema por dentro. Muy bien, creo que sí, nos pasamos un poco, pero bueno, tenemos unos minutos para algunas preguntas. Así es que aquí estamos. ¿En cuánto tiempo hizo todos los viajes? ¿Cuántos años se demoró? Acordémonos que el primer viaje de Pablo comienza el 45, solamente estos 3 viajes, ¿ah? Los 3 viajes más los entreviajes, ¿no? Comienza el 45 y termina el 58. O sea, son 13 años en que ha estado recorriendo todos estos lugares y una vez más se me perdió las figuras, pero bueno, ya. Recuerden los mapas que hemos visto, realmente lo que ha recorrido ha sido impresionante en estos 13 años. Falta el cuarto viaje, ¿eh? Según los estudios más actuales, ¿cuáles cartas podemos decir que son auténticamente de San Pablo? Todas. Mientras la iglesia lo diga, todas. Todas las que la iglesia, en el canon que se instituyó en los primeros 4 siglos de la iglesia, decían que era de San Pablo, son de San Pablo. Se creía que la carta a los hebreos también era de San Pablo y tiene mucho del lenguaje de San Pablo. Hoy en día muchos consideran y ya se inclina la balanza a pensar que era de San Bernabé. Porque Bernabé, acordémonos que es de la tribu de Leví, es sacerdote, y la carta a los hebreos es una carta sacerdotal, pero tiene mucho del lenguaje de San Pablo. ¿Por qué? Porque Bernabé y Pablo eran como hermanos íntimos. Siguiente pregunta. Esas ciudades que evangelizó Pablo, el Asia Menor, por ejemplo, ¿cómo se encuentra hoy en relación con la fe cristiana? ¿Son cristianos? Y si no, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, sabemos pues que los turcos tomaron toda esa zona, los musulmanes, el Imperio Otomano, y al tomarla, pues vienen, evidentemente luego vienen las cruzadas, viene todo eso. Cuando hemos puesto el cuadrito de Fenicia, allí estaba Acre, era uno de los pueblos, ese fue uno de los lugares de los cruzados más importantes, pero la fe simplemente quedó muy disminuida. Hoy día casi no existe la fe en Turquía. Uno va a Estambul, que pues uno de los lugares más importantes de la fe cristiana de aquella época, Constantinopla, acordémonos de eso, tenía pues casi la equivalencia de Roma
y hoy día en Estambul creo que, no sé, 3 iglesias católicas, 4 iglesias católicas o cristianas, o sea, prácticamente inexistente la fe cristiana, ¿no? ¿Pablo alguna vez evangelizó con Pedro? No, no. Por lo menos no hay noticia de eso. O sea, en los Hechos de los Apóstoles en ningún momento nos dice Lucas que Pedro haya estado con Pablo evangelizando juntos. Sabemos que se han encontrado en ciertos momentos, por ejemplo, sabemos que Pablo se ha encontrado con Pedro, o Pedro se ha encontrado con Pablo en Antioquía, después del concilio de Jerusalén, y después de que se terminó el segundo viaje, que Pablo se ha ido a descansar a Antioquía, va Pedro, y también ahí tiene un problemón con Pedro, le dice su vida, lo acusa de cobarde, es decir, es que Pablo era así, o sea, su temperamento ya lo hemos descrito, pero no, no evangelizan juntos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó todo claro entonces, muchachos? Entonces volvemos a leer los mismos 8 capítulos, del 13 al 20, con el cachito del 21, hasta el versículo 14. ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a ver hechos relevantes de estos 8 capítulos. Vamos a ver, les cuento un poquito algunas cosas. Eh, Vamos a ver los discursos de Pablo, los 2, 3, 4 discursos que tiene Pablo, los discursos de Juan y de Santiago en el Concilio de Jerusalén, algunas de las persecuciones, o sea, cómo se dan las persecuciones, es otro tema. Otro tema es qué significa esto de volver sobre las mismas iglesias que ya habían evangelizado, qué sentido tiene eso, en fin. Eh, la actuación del Espíritu Santo me parece que es fundamental tocarla y entrarle, y anécdotas, ¿no? Por ejemplo, la anécdota de cuando a él y a Silas prácticamente los endiosan, ¿no? Uno era Júpiter y el otro era Mercurio, ¿qué significa eso? Apolo, entrarle un poquito a Apolo, eh, los exorcistas, la Artemisa, que en Éfeso tienen problemas con los plateros de la Artemisa, las escuelas filosóficas, los epicúreos, los estoicos, en fin, ya esos son anécdotas, pero esos son un poco los temas que me gustaría tocar la próxima semana. Si alguno quiere algún otro tema, me lo hace llegar simplemente y lo tocamos. Pero son los mismos capítulos del 13 al 21, pero ya entrando en temas concretos y que puedan ser importantes e interesantes. Bueno, muy buenas noches a todos, que el Señor me los bendiga, tengamos una linda semana, este fin de semana que es fin de semana largo, puente, cuidemos la salud, cuidémonos de la pandemia y del coronavirus y la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor me los bendiga. Muy buenas noches. Hasta el próximo jueves.